pequeña la localidad, probablemente el consenso es más fácil. Es menos mediático, y eso es importante. Se ha visto en esta conferencia pues, que lo mediático también está ahí, ¿no? Y yo, por nuestra parte, lo que hemos intentado es, bueno, pues, que haya un visto bueno a poner en marcha. Luego ya cada uno se implica en la medida y a la velocidad que cada uno quiere, ¿no? Pero por lo menos que no haya obstáculos para poner en marcha este tipo de actividades y en un pueblo pequeño, pues como Goya, pues probablemente esto es más sencillo, teniendo en cuenta que bueno, tampoco es un pueblo que ha habido conflicto, ha habido vulneración de derechos humanos, etcétera, etcétera. Está la figura de Arnaldo, pero no sería la situación más grave. O sea, Orelleta, por ejemplo, pues, la intensidad a lo largo de los años ha sido mucho mayor en cuanto a conflictos. Yo creo que influye mucho lo mediático, todo lo que pasa en Donosti tiene tal cantidad de páginas para lo bueno y para lo malo. Aunque también pienso que lo que hoy ha hecho el alcalde de Donosti a la mañana va a ayudar a que ese trabajo pueda avanzar. A mí me parece que la declaración que ha hecho esta mañana, que sí aporta una novedad, está en línea un poco de lo que hizo Julen también en Rentería hace un tiempo, y eso estoy convencido que va a ayudar, y a otros tendrán que poner de su parte también, lógicamente, ¿no? En la medida en que no voy a dar consejos a nadie, lógicamente, pero bueno, todos tenemos nuestros grupos políticos aquí también. Yo estoy convencido de que eso ayudará, porque al final, si no sacamos estos asuntos del rifirrafe diario y electoral, nos vamos a dar cuenta que la gente nos va a castigar. Y yo creo que ese es para mí es el mejor mensaje. La gente quiere que los ciudadanos vascos quieren que esto lo tratemos como lo que es algo especial, excepcional. No es un asunto para estar aquí en peleas, digamos, de diario, ¿no? Yo al menos así lo veo. Sí, yo creo que prácticamente está todo dicho. Yo creo que si algo hace muy difícil en Donosti que haya un entendimiento de estas características es lo mediático, que es en Donosti en todos los casos. Ahora, yo creo que es importante que sepamos diferenciar, y hemos Antonio lo has puesto en la ponencia y yo comparto el 100%, que sepamos diferenciar lo que es la política del día a día, donde las batallas políticas se dan, y lo que es un tema que es mucho más importante y que tiene que quedar fuera de cualquier contienda política, que es la normalización política y la pacificación. Eso es difícil, pero creo que tendríamos que hacer un ejercicio muy importante. Todo se puede pactar, incluso también los escenarios mediáticos se pueden pactar cuando se lleguen a acuerdos. Yo creo que es importante tener una voluntad muy clara y a partir de ahí ir avanzando con confianza, que yo creo que lo más importante de todo es generar una confianza. Yo creo que los ciudadanos ya están teniendo un papel, es decir, los ciudadanos ya nos están exigiendo un tipo de actitud. Yo creo que la política de alguna manera estamos viviendo un momento preocupante en el que la política está deslegitimada socialmente en cierta manera, ¿no? Y recuperar esa legitimación de la política es lo que nos está pidiendo la sociedad. La sociedad ya se ha posicionado, ya nos está diciendo lo que tenemos que hacer. La cosa es si nosotros somos capaces, nosotros y nosotras somos capaces de responder a esa demanda de la sociedad. Yo esto lo uno con lo importante que es el papel de los ayuntamientos. Yo creo que la manera de recuperar la credibilidad de la política está en la calle, estando a pie de calle. Y ahí estamos los ayuntamientos, los alcaldes, alcaldesas, concejales. A mí me parece que todo va a nacer, digamos, de esa recuperar la confianza, pero desde lo más próximo. Lo más próximo es lo local. Y además yo creo que en Euskadi lo local no está desprestigiado, es una percepción, puedo estar equivocado, pero yo tengo la percepción de que no está desprestigiado. La gente sigue apreciando a los políticos locales, porque aquí no han pasado cosas que no debían pasar, aquí no ha habido casos de corrupción más allá de cosas muy menores, no se ha generalizado en absoluto, y yo creo que hay una buena práctica política que yo creo que nos va a permitir también en este tema de la convivencia
convertirnos en el elemento que empuje hacia arriba, porque yo creo que a veces en la política hay gente que está demasiado tiempo sin ir al cine, y cuando no se va al cine de vez en cuando y no se sale a la calle, no se coge el autobús, pues uno vive en un mundo en el que cree que, pues que lo que te cuentan los colaboradores, que siempre te dan la razón, pues que esa es la verdad, ¿no? Y yo creo que es muy importante estar en la calle, escuchar a todo el mundo, ir al cine, coger el autobús, ir a cenar, ir a una pizzería, hacer cosas que te permita estar en la vida, porque con eso realmente pulsas la calle. Yo creo que eso lo haces de forma natural cuando estás en un ayuntamiento. A mí me parece que en otras instancias políticas, pues por la dinámica que hay de trabajo, al final se aíslan un poco las personas. Yo creo que eso es un error y eso no es bueno para... pero en fin, todo esto es opinable naturalmente. Sí. Bueno, de cierta manera la ciudadanía lo que nos pide es que estemos a la altura de las circunstancias, ¿no? Nuestro trabajo es el resolver, el canalizar una serie de problemas, entonces la ciudadanía te pide que lo hagas, ¿no? Algunos se manifiestan de una manera, otros se implican más, pero opinión tienen todos. Entonces están en su derecho y emiten voto, son los que nos ponen a nosotros o a otros en los cargos que tenemos, ¿no? Entonces, de cierta manera, ante cualquier conflicto o problema, la ciudadanía lo que te pide es, oye, estás para ello, no lo evites, implícate y intenta buscar una solución, ¿no? Sobre todo, creo que... A mí me encantaría, la verdad es que yo creo que todo esto realmente, aunque parece que ha pasado mucho tiempo, es que realmente tampoco es tanto tiempo, ¿no? Desde que hemos puesto en marcha iniciativas, desde que se produce el alto el fuego definitivo de ETA, es que realmente 2 años parece mucho, pero luego realmente para ir cicatrizando heridas, para ir estableciendo políticas que digamos, creen puentes de conexión, es poco tiempo. Pero yo creo que sí, que es muy buena idea, ¿no? Al final crear una red, trasladar experiencias en la medida de lo posible de unos a otros, y yo supongo que lo vamos a ir haciendo. Incluso yo sugería lo del encuentro de alcaldes vascos, porque al final, bueno, nosotros somos 3, pero en Euskadi hay un montón de alcaldes y alcaldesas, tendrán otras muchas experiencias. Yo creo que de ahí también podrían surgir ideas, iniciativas que seguramente serían interesantes, ¿no? para todos. Bueno, yo personalmente creo que todo lo que cada uno hacemos pues se transforma en información, en contenido, ¿no? Pues están ahí actas, hay documentos, hay un montón de material. No se puede quedar en un cajón, eso hay que circular, hay que poner en circulación a través de varios mecanismos, escuelas, redes sociales, o foros, o lo que sea, ¿no? Pero eso, que se quede un trabajo, unas reflexiones, que se queden en un cajón, pues es tirar dinero y esfuerzo. Entonces, bueno, pues no solo en temas de política, sino en temas de formación, de investigación, es que toda conclusión tiene que circular y la información pues tiene que fluir, porque hay que articular esos mecanismos, ¿no? Y yo creo que para eso estamos. Yo un poco creo que responder a esta pregunta es coger el hilo de la respuesta de la pregunta anterior que ha hecho José Antonio. Es decir, a nivel local, yo comparto, cuando yo estaba diciendo que de alguna manera hay una deslegitimación de la política, pero estaba hablando en términos generales de la macropolítica, ¿no? Es verdad que el concejal, el alcalde, es el que está pisando tierra de alguna manera, el que está en la calle, el que palpa y el que vive con los ciudadanos y las ciudadanas. Y en ese sentido, que seamos capaces, desde lo local, de aportar aquello que no son capaces, por lo menos no hasta ahora, quizás en el futuro ojalá que sí, pero de hacerlo en otros ámbitos, yo creo que es importante. Es positivo, yo no sé si eso tiene que ir en forma de red, o yo no sé cuál tiene que ser la fórmula mágica para eso, pero desde luego sí que creo que es importante que de alguna manera lo local empiece a coger fuerza, que responda a un clamor de la sociedad, y que ese clamor ya existe, ¿no? Recientemente tuvimos una experiencia en la Rentería también, con una entrevista de radio donde había una víctima de ETA y una víctima de fuerzas parapoliciales, ¿no? Eso ya está, eso se está dando en la calle, eso lo estamos viviendo nosotros en la Rentería. La pregunta es por qué no está pasando eso en otros ámbitos, ¿no?
Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, y en ese sentido lo local creo que puede ayudar muchísimo, siempre y cuando, evidentemente, en función de la dimensión del municipio, pues costará más o menos, lo mediatizado que puede estar, pues hará más difícil o menos difícil, pero desde luego yo sí creo que ahí sí que podemos tener unos miembros que pueden ser interesantes, sin quitar, evidentemente, sin quitar otros ámbitos donde tendrán que hacer su trabajo. Aquí yo quiero diferenciar, y con esto no estoy quitando otros espacios o otros ámbitos de trabajo.